Los mayas, una civilización conocida por su comprensión avanzada de la astronomía, las matemáticas y la arquitectura, y una sociedad próspera que existió durante más de 2000 años en las selvas tropicales de Centroamérica. Esta es una narración de su notable historia, sus mayores logros, la mejor era de su civilización, los lugares en los que habitaron, y los inicios que los llevaron a la grandeza. Los mayas, que a menudo se asocian con el concepto popular de una predicción apocalíptica relacionada con su calendario, eran una sociedad fascinante y asombrosamente sofisticada. Su historia es una historia de triunfo, conocimiento acumulado y una forma única de observar y comprender el mundo que los rodea. A pesar de la creencia común de que la alguna vez poderosa civilización de los mayas desapareció repentina y dramáticamente, en realidad es un proceso gradual de declive que ocurrió durante muchos siglos. Su venerada y celebrada civilización, tal como la conocemos hoy, se desarrolló y evolucionó a lo largo de varios periodos notables de la historia. En la narrativa de su existencia, los mayas dejaron un inmenso legado de arte, iluminación intelectual y estructuras en forma de pirámide que visualizan su estilo arquitectónico innovador y su excepcional destreza matemática. Los mayas, como sociedad, sostenían y practicaban sistemas de creencias, rituales y costumbres específicos, todos los cuales son de gran importancia académica e histórica. La civilización maya alcanzó su apogeo durante lo que se conoce como el período clásico, que abarca desde el 250 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Fue durante esta era de florecimiento que los mayas construyeron sus majestuosos e imponentes templos, desarrollaron su complejo sistema de escritura, y sobresalieron en diversos campos como el arte, la astronomía y la agricultura. Si bien los principales centros de la civilización maya estaban ubicados en la península de Yucatán, Guatemala, Honduras y El Salvador, su importante población se extendía sobre un área que duplicaba el tamaño de la actual Inglaterra, donde se encontraban muchas ciudades avanzadas de las Américas precolombinas. Los mayas llevaron a cabo sus negocios, mantuvieron sus jerarquías sociales y celebraron sus ceremonias religiosas en sus grandes plazas. La suya era una sociedad profundamente arraigada en las creencias espirituales, lo cual era evidente en su vida cotidiana y en sus estilos arquitectónicos monumentales. Los mayas, un pueblo pacífico y agrario, se individualizaron a través de su intensa fascinación y comprensión de las estrellas, y su avanzado conocimiento de las matemáticas y el tiempo cíclico, elementos que desempeñaron un papel significativo en su religión, arquitectura y vida cotidiana. La comunidad de los mayas se construyó en torno al gobierno de sus reyes y nobleza, quienes a su vez, estaban estrechamente vinculados a lo divino. Así, las ceremonias religiosas, incluyendo el sacrificio humano, los juegos de pelota rituales eran aspectos importantes de su cultura y sociedad. Los mayas construyeron edificios espléndidamente elaborados y estructuralmente avanzados para sus fines institucionales, ceremoniales y residenciales, lo que representa una delicadeza arquitectónica muy adelantada a sus tiempos. Entre estas maravillas, el Tikal en Guatemala es un epítome de la grandeza arquitectónica maya, y se cuenta entre los sitios arqueológicos más magníficos del mundo. Los mayas midieron el tiempo a través de sus grandiosos juegos de pelota, eventos astronómicos y elaborados sistemas de calendario. El corazón de su comprensión sistemática del tiempo era el Tzolk'in, un calendario ritual de 260 días, y el Ahab, un calendario solar de 365 días, creando una estructura que combinaba ciclos religiosos, astronómicos y agrícolas. Así como su comprensión estructurada del tiempo, los mayas construyeron un complejo sistema de escritura que aún no ha sido completamente descifrado. Compuesto por símbolos pictóricos o glifos, su escritura se utilizó en arte, arquitectura, textos de matemáticas, astronomía, crónicas de reyes y dinastías, y sus creencias y prácticas religiosas. La verdad de que los mayas nunca desaparecieron realmente se aclara cuando se observa la población actual de aproximadamente 6 millones de mayas, que continúan existiendo en México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Si bien sus alcaldes podrían haberse desmoronado, sus antiguas tradiciones y su importante patrimonio cultural siguen en gran medida arraigados en la actualidad. Los mayas fueron, en cierto modo, los constructores de niveles de conocimiento que les permitieron alcanzar alturas intelectuales inalcanzables para otras sociedades contemporáneas. Sus conceptos matemáticos, observaciones astronómicas, habilidades arquitectónicas, técnicas agrícolas y conducta social eran excepcionalmente sofisticados y significativamente adelantados a sus tiempos. Fue su mentalidad curiosa, el deseo de comprender su mundo, su vida y el cosmos, lo que llevó a los mayas a crear un intrincado sistema de calendario con poderes predictivos, un sofisticado sistema de escritura y una arquitectura monumental con formas de arte icónicas. Lo que dejaron atrás no es solo un testimonio de su alguna vez gran civilización, sino también un recurso invaluable para nuestra comprensión del viaje de la humanidad. Los mayas también practicaron una forma muy avanzada de agricultura, desarrollando métodos intrincados para expandir la tierra cultivable, preservar el agua y mejorar los rendimientos. Construyeron terrazas, canales y otros sistemas de riego que demostraron una comprensión incomparable de la gestión del suelo y el agua. La estimada sociedad de los mayas, con su impresionante gama de atributos, arquitectos fenomenales, matemáticos innovadores, agricultores pioneros y artistas innovadores, ha grabado una marca indeleble en la humanidad.
Su legado no se trata solo de ruinas fascinantes y misterios intrigantes, sino de un importante conjunto de conocimientos y sabiduría que es relevante incluso en el siglo XXI. La civilización maya, con su fenomenal crecimiento y sus impresionantes logros, también fue testigo de su propio declive y desintegración. Las razones del colapso de esta notable sociedad todavía se debaten, con exploraciones y teorías que giran en torno al cambio climático, el agotamiento de los recursos, la guerra e incluso las implicaciones de su propio éxito. El colapso de la civilización maya clásica en los siglos VIII y IX está marcado por el abandono de muchas grandes ciudades, una disminución de su intrincado sistema de escritura, la disminución de una estructura social compleja, y la agitación general en las prácticas culturales. Señaló el fin de la grandeza de Maya, pero no el fin de mayas. Los mayas, como entendemos por los registros supervivientes y las comunidades contemporáneas, se mantuvieron firmes incluso frente a cambios constantes. Su determinación, adaptación y resiliencia son evidentes en su supervivencia, y la continuidad de su cultura y creencias a lo largo de siglos. Ellos, en realidad, han evolucionado y cambiado, en lugar de desaparecer y reaparecer, permitiendo que su herencia persista y evolucione. Cuando miramos hacia atrás en el viaje de los mayas, y tratamos de comprender las razones de su enorme éxito y posterior declive, encontramos que su ascenso fue impulsado por una confianza en sí mismos incomparable, la unidad, la sed de comprensión y una profunda respeto por el mundo natural. Hasta qué punto estos factores fueron moldeados por su ubicación geográfica y clima únicos, pueden interpretarse como parte de su historia. A pesar de su eventual colapso, los mayas nunca desaparecieron realmente. Sus descendientes, que aún pueblan la tierra que habitaban sus antepasados, son testimonio de la resiliencia del pueblo maya. Los restos resonantes de sus estructuras que alguna vez fueron grandes, los símbolos abstractos de su lenguaje, y el ritmo cíclico de sus calendarios continúan contando su historia, susurrando sus secretos a los vientos. El día del juicio final maya no fue el fin del mundo, sino el fin de una era. Fue el punto de inflexión donde múltiples factores culminaron en un cambio gradual e irreversible, alterando la dinámica de la sociedad. Fue una transición, no una terminación, una transición de las grandes ciudades del período clásico a las fragmentadas ciudades-estado del posclásico y, finalmente, a la era colonial. Hoy en día, los antiguos sitios mayas siguen atrayendo a millones de turistas cada año. La fascinación por la misteriosa civilización, su complejo sistema de calendario que condujo a innumerables profecías, sus elaboradas inscripciones que han intrigado a los investigadores durante siglos, y su influencia duradera en la población maya actual contribuyen al legado duradero de los mayas. Los mayas, con su celo por el conocimiento y las observaciones, cultivaron una conexión íntima con su entorno, cuerpos celestes, divinidad y tiempo. Sus interpretaciones de estas relaciones estaban codificadas en su intrincada arquitectura. Conceptos matemáticos avanzados, su escritura, creencias religiosas y estructuras sociales todo lo cual permanece como una parte invaluable del tapiz humano del conocimiento. El viaje histórico de los mayas, desde sus simples inicios en la era preclásica hasta su espléndido cenit durante el período clásico, y finalmente hasta su existencia actual después de la conquista española, está cargado de logros, luchas, asimilaciones y transformaciones. Los mayas han perdurado, dejando un legado único y estimulante que continúa intrigando e inspirando al mundo. A través de siglos de altibajos, los mayas han creado un lugar especial en la historia, una civilización de notable poder intelectual y legado duradero, una sociedad fundada en la sabiduría y la adaptación, y un pueblo siempre inmerso en la profunda interconexión de la experiencia humana y el cosmos. Su historia no es solo un testimonio de su pasado, sino una luz guía hacia el futuro. Hoy en día, el pueblo maya vive en un mundo muy diferente al de sus antepasados. Son agricultores, comerciantes, profesores, políticos, madres, padres e hijos. Sin embargo, el legado de sus antepasados todavía se entrelaza a lo largo de su vida diaria, está en su idioma, en sus ceremonias, en su comida y en su conexión duradera con la tierra de sus antepasados. Los mayas, a pesar de sus conocimientos avanzados, logros impresionantes y pruebas de dificultades, siguen siendo un pueblo misterioso, que deja más preguntas que respuestas. A medida que profundizamos en su pasado, tratamos de comprender su presente y predecir su futuro. Un profundo respeto por su otrora gloriosa civilización trasciende los límites efímeros del tiempo y el espacio. Los mayas simbolizan más que una espléndida civilización antigua. Son un pueblo que se ha adaptado, soportado y perseverado continuamente durante milenios. Su notable tenacidad, resiliencia y conexión duradera con su pasado son testimonio no solo de su herencia ancestral sino también del fascinante viaje de la civilización humana en su conjunto. Los mayas, a lo largo de su ilustre historia y su complejo viaje, demuestran una mezcla continua de adaptación, resiliencia, retención cultural y transformación a lo largo del tiempo. Su aceptación de la dualidad de su pasado y presente, su reverencia simultánea por los logros de sus antepasados y su constancia para el cambio, les permite continuar su notable viaje hacia el futuro. Los mayas siguen viviendo en el corazón de Mesoamérica, una región con un rico patrimonio cultural e histórico.
Son un pueblo que, a pesar del surgimiento de poderosos imperios, los procesos de cambio cultural, los desafíos físicos y materiales de las vastas ciudades, se esforzó por observar y comprender el mundo en el que viven. Los mayas, un pueblo atractivo y enigmático, continúan cautivándonos con su fascinante existencia hipercontemporánea, sus intrigantes esfuerzos históricos y su pasado increíblemente rico, aunque tumultuoso. Sus intrincadas afiliaciones con el cosmos, sus tradiciones duraderas y su resiliencia ferozmente inquebrantable son una continuación notable de la saga de los mayas. Este maravilloso viaje por la cultura maya nos da un concepto más amplio de su cultura. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu dedito arriba, compartas y comentes para que el canal crezca y podamos llegar a más personas. Tener una mente curiosa como los mayas nos hace crecer en todos los aspectos. Qué curioso, ¿no? Recuerden que los leo y nos vemos en el próximo